Hola mi gente, ya estamos nuevamente entonces acá con el procesador, ya quedó totalmente armado. Tenemos acá entonces los módulos que ya hemos visto a lo largo de estos meses y pues les quiero ya mostrar la configuración final. En esta parte tenemos entonces lo que sería nuestro módulo de clock, el cual está generando nuestras señales de clear, clear negado, alt, el clock y el clock negado. También contamos con tres interruptores. Uno es el que nos coloca la señal de paso a paso, el otro es el que nos da la selección si vamos a trabajar en modo manual o en modo automático, y el otro es el reset. Listo, entonces continuamos acá con el program counter. Es un program counter, como ya sabemos, de 4 bits para poder acceder a las 16 direcciones que vamos a tener en nuestra memoria de programa o nuestra memoria RAM. A continuación tenemos también nuestro módulo secuenciador, el cual nos va a generar los estados de T desde T1 hasta T6. Listo, entonces también tiene unos monitores LED para que podamos nosotros saber exactamente en qué estado nos encontramos. Tenemos el registro de instrucciones con 8 LEDs, los dividimos en dos grupos. El grupo de la izquierda, que sería el grupo de los LEDs amarillos, sería el nivel alto, ¿sí? Que es donde tenemos el opcode de la instrucción. Y en la otra parte tendríamos el nivel bajo, el cual tenemos la dirección del argumento si se requiere por la instrucción, ¿no? Y en la parte ya de la ALU tendríamos el registro acumulador, el registro B y como tal nuestra ALU, que nos da la capacidad de efectuar las operaciones de suma y resta. Luego tenemos acá en la parte central del montaje lo que sería nuestro bus de datos de 8 bits. ¿Listo? Y ya comentamos entonces por la otra zona. Arrancamos acá con nuestro registro MAR, Memory Address Register. Este módulo MAR es el que nos selecciona la dirección de memoria a la que vamos a acceder, ¿no? Recordemos que cuando yo inicio el programa, tengo que cargar ese programa en la memoria RAM. Y la dirección la voy a seleccionar mediante estos deep switch de color rojo. Y el dato que se va a almacenar lo seleccionamos con estos deep switch de color azul. ¿Vale? Entonces tenemos acá el switch amarillo, el cual nos da la selección de modo run y de modo program. Y también tenemos este pulsador azul, que es el que nos habilita cuando vamos nosotros a grabar el dato en la RAM. ¿Qué tenemos adicionalmente? Tendríamos estos 4 LEDs, que son los que nos van a mostrar la dirección de, de la RAM a donde vamos a acceder. Y tendríamos acá 8 LEDs que se encuentran en la salida de la RAM, que es donde vamos a ver el dato que está almacenado. También tenemos acá nuestro registro de salida, nuestro registro out. Y aquí ya para finalizar, el módulo más complicado que desarrollamos es como el más, digamos, más complejo y más cuidadoso con el que tenemos que trabajar, que sería nuestro módulo que nos genera la palabra de control. Listo, entonces ya con eso acá tenemos todas las señales asociadas a la carga y a la habilitación de cada uno de los módulos, ¿no? Entonces también tiene un indicador LED para saber en qué momento ese módulo se encuentra activado. Listo, y así podemos hacer un seguimiento más detallado de cada una de las instrucciones. Bueno, voy a proceder entonces a energizarlo para mirar las condiciones iniciales de nuestro procesador. Listo, entonces ahí ya se encuentra energizado. Como nos damos cuenta, el clock está en nivel bajo. No se están generando pulsos de reloj, lo que significa que estaríamos acá operando en modo manual. ¿Qué más les puedo mostrar? Nuestro program counter se encuentra en 0. Nuestro registro de instrucciones también está en 0. El acumulador, la ALU y el registro B también todos en 0. El registro de salida también se encuentra en 0. La dirección de la RAM está en la dirección 0 y este sería el dato que en este momento está contenido en la memoria. Recordemos también que al inicio, al inicio digamos, del funcionamiento del procesador, la RAM no tiene como tal un dato que nosotros le hayamos almacenado, sino que puede tener datos, digamos, aleatorios. Entonces, pues son datos que no nos van a funcionar. Por eso lo ideal es que
arranquemos como arrancó acá, que sería en modo program, ¿vale? Entonces ahí se selecciona es la dirección y luego nosotros procedemos a grabar un dato, el dato que esté acá indicado en esos deep switch de color azul. Entonces, esta sería como la condición inicial ideal. ¿Qué más podemos ver acá? Que el secuenciador no se encuentra en T1, sino que está en T5, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Se debe simplemente a que cuando él arranca, este secuenciador es sincrónico. Entonces, él no tiene como tal únicamente necesidad de la señal de clear para reiniciarse, sino que él necesita un pulso de reloj para poderse reiniciar. Entonces, si yo le doy acá reset, todos los módulos se pueden reiniciar, menos él. ¿Por qué? Porque él necesita un pulso de reloj. Como yo lo tengo, acá en el momento él se encuentra en modo manual, entonces pues ese clock no está emitiendo pulsos, ¿sí? Tendríamos nosotros que colocarle ese pulso de forma manual. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Oprimimos el reset para que se nos active el clear, pero como se dan cuenta, como él es sincrónico, hasta que yo no le dé el pulso de reloj, él no se va a reiniciar. Entonces aquí procedemos a dar el pulso de reloj, ¿vale? Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora sí, que se le aplicó el pulso de clock, él se reinicia. Eso es todo. Entonces ahora sí ya vamos a proceder entonces a la otra parte del video, que es donde les voy entonces ya a indicar la nomenclatura que vamos a utilizar. Les voy a mostrar cómo se generaría o cómo se, digamos, escribiría un programa para nuestro procesador y posteriormente ya en la siguiente clase entonces procederemos a implementarlo y hacer la verificación paso a paso del funcionamiento del procesador. Listo, entonces, bueno, no me queda más que darles las gracias por este tiempo que me han acompañado en el desarrollo del procesador y pues les agradezco, compartan la información, no se les olvide compartir, suscribirse y pues darle like aquí al tema para que se pueda compartir más este conocimiento a más personas que les interese este tema de los procesadores. Chao. Bueno, listo. Entonces, como ya vimos que tenemos el procesador armado, ahora sí ya podemos nosotros pensar en ponerlo a funcionar. Listo. Entonces, para ponerlo a funcionar, ya sabemos que nosotros tenemos definidas 5 instrucciones, ¿sí? Esas son las capacidades de nuestro procesador superestrella, ¿listo? Él solamente puede hacer 5 instrucciones, que es cargar un dato de la RAM al acumulador, hacer la suma de lo que esté en el acumulador con el registro B, hacer la resta de lo que esté en el acumulador con el registro B, colocar lo que esté en el acumulador en el registro de salida y detener la ejecución, ¿cierto? También ya definimos los códigos de la operación, que serían estos de acá que estamos viendo, los 4 bits más significativos de ese registro de 8 bits, ¿cierto? Entonces, en la parte alta vamos a tener nosotros el opcode, ¿cierto? En la parte alta, que son 4 bits, y en la parte baja vamos a tener una dirección, ¿sí? Una dirección de memoria. Por eso nosotros dentro de la RAM vamos a tener máximo 16 registros, ¿cierto? 16 registros. Como acá en la dirección son 4 bits, pues con esos 4 podemos nosotros tener acceso a cualquiera de los 16 registros, ¿listo? Y con este opcode, que también es de 4 bits, podemos tener hasta 16 instrucciones, de las cuales únicamente ya sabemos que elegimos 5, ¿listo? Entonces, hasta ahí todo perfecto. Entonces, para efectos de escribir programas, nosotros en vez de utilizar estos ceros y estos unos, para los opcodes, nosotros utilizamos el mnemónico, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros el lenguaje assembly. Y para indicar las direcciones, pues también nos queda complicado escribir los 4 unos todo en binario, ¿sí? Si estuviésemos trabajando con direcciones de 8 bits, pues tendríamos que colocar 8 unos y ceros para definir una dirección. Entonces es mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para resumir la escritura y que los programas sean más legibles para nosotros los seres humanos? Entonces lo que se hace es que este código de 4 bits, ¿sí?,
se pasa a una base 16. Sí, o sea, no vamos a trabajar en binario ni en decimal, sino que vamos a trabajar en base 16. ¿Qué pasa si trabajamos en base 16? Pues como yo tengo aquí en binario con 4 bits, tengo 16 combinaciones. Eso significa que si yo trabajo en base 16, necesito únicamente una cifra, ¿cierto? Una sola cifra para identificar cada una de estas 16 combinaciones. ¿Listo? Que voy a tener con esos 4 bits. Entonces, ¿cómo se llama ese sistema de numeración? Ese sistema de numeración se llama el sistema hexadecimal. ¿Listo? Hexadecimal. Esa es toda su función, ¿vale? Utilizarlo para que con una sola cifra yo pueda representar cualquiera de estas 16 posibles combinaciones. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues acá tenemos las 16 combinaciones en binario desde 0000 hasta 1111. En decimal estaríamos hablando desde el número 0 hasta el número 15. Pero si ven que aquí en el 10 ya tengo que tomar dos cifras significativas. Entonces, por eso se diseñó el sistema hexadecimal. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Desde el 0 hasta el 9 funciona exactamente igual que el sistema decimal. Pero cuando yo llego al 10, resulta que en hexadecimal utilizo la letra A. Para esta otra combinación, que sería el 11 en decimal, utilizo la B, luego la C, luego la D, luego la E y finalmente para la combinación 1111 utilizo la F. Ya, cuando yo me pase de acá, pues tomaría la siguiente cifra significativa, ¿cierto? Que sería el 1. O sea que arrancaría acá con 10 en hexa. O sea, tomaría la siguiente cifra, que aquí si yo lo llevo a la representación en binario, tendría aquí una cifra adicional significativa y aquí todos en 0. ¿Sí ven? Entonces tendría el 1, que sería este 1 de acá, y todos los demás en 0, que sería el 0. Entonces, ese número sería el equivalente en decimal al 16, pero en hexadecimal sería 10. ¿Listo? Para definir o para describir los números en hexadecimal se utilizan dos notaciones. La que ustedes ven acá al centro y la que ven aquí más a la derecha. Esta notación central fue, digámoslo así, que históricamente la primera que se utilizó y la más usada a principios de la era de la informática. Entonces se llama un sufijo, ¿sí? Entonces después del número, después de la primera cifra, se coloca la letra H, ¿ya? Y con esto significa que el número que yo estoy representando acá está en formato hexadecimal. ¿Listo? Entonces, de esa forma se representa. También en sistemas más modernos se utiliza un prefijo, ¿sí? Este es un sufijo, que sería la H. Acá se utiliza un prefijo, que sería el 0 y la X minúscula, ¿sí? Y luego iría la cifra. Entonces, esto también representado en hexadecimal. Por ejemplo, acá la E. Entonces, 0xe también representa la misma E en hexadecimal. Listo, esto es lo mismo que la EH. Simplemente son dos formas de representar exactamente lo mismo. Vale, nosotros vamos a utilizar aquí este método más clásico y ya. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que yo puedo pasar de binario a hexadecimal de una forma muy sencilla, ¿cierto? Solamente tengo que tomar los niveles. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una cifra en hexadecimal que sería, digamos, el 4C5, ¿sí? En hexadecimal. Entonces diríamos, uy, ¿cómo se representa este 4C5? Entonces, como sabemos que cada una de estas cifras representa un nible, o sea, cada una de estas son 4 bits, pues yo puedo coger simplemente esta y representarla, o sea, en su forma de 4 bits en binario, ¿sí? Entonces, si yo cojo el 5, vengo y miro que en hexadecimal el 5 es 0101. Entonces, simplemente aquí 0101. Esto ya es el 5. Ahora la C. La C sería esta de acá, 1100. Entonces, 1100.
00 sería la C, y el 4 que lo tendríamos acá, que sería 0100. ¿Sí ven? Entonces aquí tenemos 12 bits. Entonces esta es la forma de representar en binario el número 4C5, ¿vale? Que estaría en hexadecimal. Entonces de esta forma yo puedo pasar directamente de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal. ¿Listo? Para eso sirve. Entonces ahora sí, vamos nosotros a mirar nuestros opcodes para ver cómo escribimos nosotros ya un programa práctico y que lo podamos implementar en nuestro procesador. Entonces, ya tenemos acá nuestro opcode en binario, ¿cierto? Entonces con 0000 sabemos que ese representa la instrucción LDA. Y esta XH significa que esta X es simplemente un valor entre 0 y ¿quién? Y F, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta instrucción necesita un operando. La instrucción suma también necesita un operando y la resta también necesita un operando. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a utilizar esta instrucción de que es cargarme un dato en el acumulador, yo le tengo que decir en dónde se encuentra ese dato, ¿sí? Entonces, la dirección donde se encuentra el dato es precisamente este valor X, ¿ya? Entonces, cuando yo lo vaya a ejecutar, lo que tengo que tener en cuenta es que en mi nible alto, que sería desde i sub 4 hasta i sub 7, me va a quedar estos bits 0000, ¿cierto? Y en el nible bajo, aquí va a quedar la dirección en binario en donde se encuentra ese dato que yo voy a pasar al acumulador, ¿cierto? Entonces acá voy a tener un valor XXXX que va a ir desde 0000 o hasta 1111. ¿Listo? Ahora, cuando yo voy a hacer la suma, me pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que la suma lo que va a hacer es sumarme a lo que está en el acumulador, el contenido que se encuentra dentro del registro B. Pero ese contenido que se encuentra en el registro B, yo lo tengo que traer de la memoria, lo tengo que leer de la memoria y cargarlo en el registro B. Entonces acá esta instrucción add me está diciendo es que sume lo que se encuentra en el acumulador con el contenido de esta dirección que tengo acá, ¿sí? Que sería la dirección XXXX, ¿cierto? Entonces cuando se vaya a ejecutar ese programa, lo que él hace es que la instrucción va, toma esta dirección, ingresa a la memoria RAM, saca ese contenido lo coloca en el registro B y finalmente la ALU hace la suma de A con lo que tiene B. ¿Listo? Cuando se va a hacer la resta es exactamente igual. Cuando yo le doy sub, entonces lo que le estamos diciendo al procesador es que me reste lo que tiene el acumulador, me lo reste con lo que tiene el contenido de B. Pero el contenido de B, ¿de dónde va a salir? Pues tiene que salir de una dirección de memoria. Entonces, por eso, acá, en la instrucción resta, también tenemos que decirle en dónde está la dirección donde se va a traer el dato B, ¿sí? Para hacer la resta. En cambio, ya cuando pasamos a out y alt, resulta que estas dos instrucciones no necesitan un operando. ¿Por qué? Porque out únicamente me dice eso. Coja lo que está en el acumulador y muéstrelo en salida, ¿sí? No necesito ir a la memoria. Y alt simplemente me dice es pare la ejecución. Tampoco necesito ir a la memoria a buscar nada. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta notación que tenemos definida, vamos a hacer nuestro primer programa de ejemplo, ¿vale? Como lo entenderíamos nosotros los humanos para que nos quede más sencillo. Entonces, aquí coloqué los opcodes y acá simplemente vamos a hacer de ejemplo algo muy sencillo. Es un programa que cargue en el registro de salida el dato FFH. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, ¿cómo arrancaríamos o cómo haríamos este programa? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el procesador arranca con su program counter en la dirección 0000, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué instrucción vamos a almacenar?
Vamos a ver entonces qué nos dice el ejemplo. Cárgueme en el registro out el dato FF. Entonces, esta instrucción out, ¿cómo la puedo yo utilizar? Recordemos que la instrucción out lo que hace es que me carga lo que está en el acumulador en la salida. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es cargar en el acumulador este dato FF, ¿cierto? Entonces yo coloco primero en el acumulador el dato FF y luego simplemente le digo out. ¿Para qué? Para que lo que está en el acumulador pase, que sería FF, pase a la salida. Ese es mi programa. ¿Listo? Muy sencillo. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos acá? En nuestro lenguaje assembly, ¿sí? Entonces, nuestro lenguaje assembly diríamos simplemente LDA, ¿cierto? Cárgueme lo que se encuentra en una dirección de memoria en el acumulador. Bueno, entonces, ¿qué dirección de memoria necesito yo? Vamos a ponerle, no sé, la dirección 3. ¿Listo? 3H. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en la dirección 3 yo tengo que guardar este dato, FF. ¿Para qué? Para que cuando se ejecute esta instrucción, lo que pase es que el procesador se va a la dirección 3H, saca lo que se encuentre allá guardado, que sería este FF, y me lo ponga en el acumulador. ¿Listo? Entonces, cuando se ejecute esta instrucción, yo ya tendría el acumulador con el FF. Y en la siguiente instrucción, que sería en la dirección 0001, le voy a decir que me ejecute la instrucción out. ¿Listo? Y ya. ¿Por qué? Porque cuando se ejecute la instrucción out, el procesador va a hacer es que va a coger el dato que está en el acumulador, que sería el FF, y me lo va a mostrar en el registro de salida. Y de esa forma, todos los diodos LED van a quedar energizados. Y ahí se acabaría el programa. Entonces, para que él no siga ejecutando instrucciones, pues utilizamos otra instrucción adicional y le voy a decir que en la dirección 002 que haga, me ejecute la instrucción alt, ¿cierto? Eso significa que acá, en esta instrucción, el procesador se detiene y el programa se acabó. ¿Vale? Con esto quedaría finalizado el programa. ¿Qué nos quedaría pendiente? Un solo detalle, que este dato FFH lo tengo que también que guardar en la memoria RAM. ¿Sí ven? Entonces, acá únicamente he grabado la memoria RAM con 1, 2 y 3 instrucciones. Pero recordemos que es la instrucción LDA va a la dirección de memoria 3 y de ahí es donde me va a tomar el dato FF. Entonces, la dirección 3, ¿cuál sería? Sería la que sigue acá, mire. 0, 0. Perdón, bueno, aquí puse 1, ¿no? Pero pues, corrijámoslo de una vez porque no. Así como quedó, no está correcto. Listo, entonces esta dirección no sería 2, sino sería 0010, ¿no? En binario. Qué pena con ustedes. Listo, entonces aquí en la dirección 3, que sería 0011, ¿sí? Que sería la dirección 3, ¿qué dato tengo que tener allá? Tengo que tener este dato que es el que voy a sacar en el dato que voy a sacar al registro de salida, ¿cierto? Entonces ese dato es el dato FFH. ¿Listo? Y así quedaría escrito nuestro programa. ¿En qué lenguaje? En lenguaje assembly. ¿Sí o qué? Entonces, este es mi programa. Ahora, resulta que yo ya tengo mi programa, pero necesito ir a grabárselo a mi procesador para que lo ejecute. Entonces, mi procesador no entiende esto, ¿cierto? Este lenguaje assembly fue como el lenguaje pionero de la computación y se hicieron programas que lo que hacían era traducir esto, ¿no? Que son los famosos lenguajes ensambladores, ¿no? Ensambladores. Uy, qué pena que tembló acá un poquito. Listo. Lenguajes ensambladores. Entonces, el lenguaje ensamblador, ¿qué pasa con el lenguaje ensamblador? Toma estas letras, este mnemónico, que es en nuestro lenguaje assembly, y coloca en binario cuál es el dato que debe quedar grabado en cada uno de los registros. Hace eso automáticamente. Como nosotros no tenemos un ensamblador, porque estamos desarrollando el primer programa del mundo,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos que hacer a pedal, ¿listo? O sea, vamos a hacerlo a mano. Entonces, ¿cómo quedó nuestro programa? Mírenlo, acá está nuestro programa, ¿cierto? LDA3H, out, alt, ¿cierto? Entonces, ¿qué dirección es? Ah, es la dirección 0000, ¿cierto? Esta es nuestra primera dirección de la RAM. Entonces, en la dirección 0000, ¿por qué 0000? Porque pues ahí es donde arranca nuestro program counter, ¿no? Cuando yo arranco, él arranca en 0. Entonces, en esta dirección voy a colocar LDA3H. ¿Y qué es LDA? Ah, LDA es 000000. Esa es la instrucción LDA. Y ahora vendría la dirección. ¿Cuál es la dirección? 3H. Entonces, ¿cuál es el 3 en hexa? Es 0011. ¿Listo? Entonces, yo tengo que irme a mi procesador y en los switches de dirección poner esta dirección y en el switch de datos poner este dato y grabarlo. ¿Listo? Ahí ya tendría yo esta dirección programada en el procesador. Listo, entonces luego vendría la siguiente instrucción, que sería out. Entonces out equivale a 1110, que esa sería mi siguiente instrucción. Esa sería mi... perdón. Mi dirección no es esa. ¿Mi dirección cuál es? La dirección es la siguiente, ¿no? Porque el program counter aumenta su cuenta en 1. Entonces, la siguiente instrucción es 0001. En esa instrucción, ¿qué voy a colocar yo? ¿Qué vamos a almacenar en esa dirección de memoria? Ahora sí, la instrucción out. Entonces, out es 1110. Como esa dirección no necesita argumento, pues el nible bajo va a tener cualquier valor, el que yo quiera. Para efectos aquí de nuestro ejercicio vamos a dejarlos en 0, ¿listo? Entonces vamos a ponerle 0. Listo. Ahora el program counter va a volver a aumentar su valor. ¿A dónde? Hacia 0010. Entonces en esa dirección de memoria tengo que colocar la instrucción alt. Entonces la instrucción alt sería esta, todos en 1. Entonces 1111, que sería la instrucción alt. Ella tampoco necesita argumento, entonces podemos colocarlo todos en 0. ¿Listo? Ahí quedaría prácticamente finalizado el programa, pero recordemos que el dato que tengo que ir a traer de la dirección 3 es este dato FF, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que acá el program counter para de operar, ¿no? Aquí ya el procesador no funciona, pero en esta primera instrucción, él sí va a esta dirección para leer el dato, ¿cierto? Entonces, en esta dirección yo tengo que grabar una información. En la dirección 0011, que es en la dirección 3, yo tengo que dejar aquí un dato almacenado. ¿Cuál dato es el que yo tengo que almacenar? Este dato que se va a leer FF. Y FF en binario, ¿qué es? Es 1111, que sería la F, y 1111, que sería toda la otra F, ¿cierto? Entonces, de esta forma, yo ya tengo mi programa definido. ¿Qué tengo que hacer? Irnos al procesador, grabarlo y ponerlo a funcionar. ¿Listo? Entonces, vamos para allá.